A continuación, damos paso a la entrega del último premio de este acto del trabajo social aragonés, el galardón Ana Hernando Rica a la trayectoria profesional en trabajo social a doña Pilar Aranda Ezquerra. Pilar nació en Zaragoza y desde muy joven desarrolló una profunda sensibilidad social. Le impactaron especialmente las discriminaciones y los conflictos raciales que se vivían en el mundo, así como otras problemáticas más cercanas como las adicciones. A una edad temprana también participó como voluntaria en programas de apoyo a personas con discapacidad. Todas estas experiencias despertaron en ella el deseo de elegir una carrera en la que el contacto humano y la cercanía con las personas fueran aspectos fundamentales. Por ello, cursó sus estudios de asistente social en la Escuela San Vicente de Paúl en Zaragoza, los cuales convalidó más adelante durante su estancia en el País Vasco. Pilar inició su trayectoria profesional como trabajadora social en 1986 en el Servicio Provincial de Bienestar Social, orientando y acompañando a las familias cuyas hijas se encontraban en el orfanato Agustina de Aragón, que por aquel entonces se encontraba en proceso de cierre. Su carrera profesional en el Gobierno de Aragón comenzó en 1991 y le llevó a trabajar en ámbitos muy diversos, como menores y sus familias, prestaciones, ingreso aragonés de inserción, inmigración, entre otros, finalizando sus últimos 4 años de ejercicio profesional en el campo de la igualdad y la diversidad. A lo largo de estos más de 30 años ha visto crecer y avanzar los servicios sociales, desde sus inicios como interina en el Servicio Provincial de Bienestar Social y Trabajo de Zaragoza y posteriormente como funcionaria en los equipos de diagnóstico en el Servicio de Menores. Vivió también etapas especialmente complejas, como los años de crisis económica y recortes sociales, en los que desempeñó su labor en distintas secciones del ingreso aragonés de inserción, tanto en el Departamento de Servicios Sociales como en la Dirección Provincial de Zaragoza. Más adelante se incorporó a la Dirección General de Igualdad y Familias, donde se centró en temas relacionados con la inmigración. Desde el año 2020 hasta su jubilación en diciembre de 2024, desarrolló su labor en igualdad y diversidad, enfrentando nuevos retos en la lucha por la no discriminación y la igualdad de trato. En todos los puestos por los que ha transcurrido su desempeño profesional, ha dejado una profunda huella entre sus compañeros y compañeras, con su recibimiento siempre cálido y acogedor y con su forma de trabajar discreta, pero eficaz, facilitadora, comprometida y siempre reivindicativa del valor y poder del trabajo social como motor del bienestar de la ciudadanía, sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo. Por esta inmensa trayectoria en defensa del trabajo social, la consideramos merecedora de este galardón. Vemos un vídeo.
Entregan el galardón a doña Pilar Aranda Ezquerra, doña Sandra Arauz, presidenta del Colegio Profesional, y doña Eva Fortea, directora general de Familia, Infancia y Natalidad. Bueno, me he emocionado, ¿eh? Me he emocionado. A ver, primero de todo, quiero dar las gracias al Colegio de Trabajo Social y a todas las personas que con su cariño y generosidad han promovido este reconocimiento. Os lo agradezco muchísimo. Es un premio especial, premio que nada más y nada menos lleva el nombre de Ana Hernando, una mujer entregada al trabajo social, a la docencia y que por suerte pude conocer en los años de estudiante. Es un honor muy grande que no merezco. Gracias a todas las personas con las que he trabajado a lo largo de todos estos años. Imposible nombrar a todas. Gracias a mi familia, porque siempre me habéis apoyado y comprendido. Miguel, Sara y Sofía, os quiero. Me gustaría decir que este premio que recibo es también, sin duda alguna, de todas mis compañeras, compañeros, trabajadoras sociales, las que ya no trabajan, las que se fueron y las que están en activo actualmente. Este premio es de todas ellas, trabajadoras sociales anónimas, que llegan cada día a su centro de trabajo y empiezan a lidiar con múltiples situaciones con problemáticas sociales diversas. Hay días mejores y otros peores, porque se multiplican los problemas, porque hay carencia de medios, porque se necesitan soluciones inmediatas y muchas veces no tenemos recursos suficientes y adecuados. Y otras veces nuestros jefes nos piden rapidez, nos piden cantidad, les da igual la calidad. Políticamente necesitan comunicar solo cifras y entonces te preguntan ¿cuántos expedientes, cuántas atenciones realizas? Y te dicen quiero más y les decimos necesito más tiempo para realizar estas intervenciones y nos dicen da igual, resuelve y resuelve en el menor tiempo posible. No quiero decir que siempre ocurra, pero sí con frecuencia. Pensemos cómo están actualmente nuestras compañeras trabajadoras sociales de menores. Falta personal, no pueden abordar todos los casos que llegan, están desbordadas. ¿Qué decir en dependencia, donde ya no ven a las personas, solo ven papeles con nombres y apellidos? Trabajan en el ordenador a toda velocidad porque les piden de nuevo cantidad. Todo lo demás da igual. Siento mucho empezar así, pero es lo que me pide el alma. Por eso este premio es para todas mis compañeras que están en primera línea y que todos los días se entregan a su labor con escucha activa y con una profesionalidad encomiable. La mayoría de las veces este hacer diario no trasciende más allá de los despachos, no está visibilizado por las altas jerarquías y que pocas veces se agradecen los servicios prestados. Corren tiempos difíciles a todos los niveles, conflictos, guerras en muchos países de las que nunca se habla y el terrible genocidio que el gobierno de Israel ha cometido con los palestinos en Gaza. Todo esto creo que nos duele a la mayoría y nos resulta difícil vivir con ello. Debemos seguir clamando justicia por las miles de personas que han perdido la vida
incluyendo miles de niños y niñas. Tenemos que lograr que empresas de todo el mundo dejen de beneficiarse con el genocidio, la ocupación. Tiene que darse fin del bloqueo y el acceso total de la ayuda humanitaria. Es por ello que no podemos olvidar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar su origen, etnia, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición. Debemos trabajar por una humanidad en la que las personas disfruten de libertad, justicia, dignidad y protección, sin sufrir violencia, discriminación o abusos de poder. Soy de las que cree que en nuestro trabajo diario tenemos la posibilidad de polinizar o sembrar semillas de paz, de tolerancia, de amor, de compasión, igualdad, no discriminación. Estamos en contacto con personas, colectivos, entidades, centros, y eso nos permite esta siembra o polinización para promover un mundo mejor. Amo el trabajo social. Elegí esta carrera porque desde muy joven tuve inquietudes por los temas sociales. No en balde, mi generación está marcada por los largos y penosos años de la dictadura, por el deseo de libertad a todos los niveles. Cuando le dije a mi padre que quería estudiar, en aquel entonces la carrera se llamaba asistente social, a mi padre no le gustó nada y me dijo que eso era de monjas. Tengo que decir que mi padre era ateo, pero bueno, no le quedó otra que asumirlo. Y qué suerte la mía haber elegido esta carrera y qué fortuna, además, haber podido trabajar en ello durante más de 30 años. Ya solo con esto me siento agradecida a la vida. Durante estos años he podido trabajar en diferentes ámbitos: mujer, en la casa de acogida para mujeres maltratadas, en menores, en información, en prestaciones, en migración y finalmente en igualdad y diversidad. Como es lógico, en tantos años he trabajado con diferentes personas, compañeras. Todas ellas han dejado huella en mí. Gracias, María Arrondo, mi amiga del alma, porque te admiro. Eres para mí un ejemplo de mujer comprometida por los derechos sociales y por la igualdad. Estás jubilada, tiene 81 años. Hoy quería estar aquí, pero un problema de salud se lo ha impedido. Está jubilada y sigue peleando por la justicia social. Eres increíble. Tengo que decir que esta maravillosa mujer hace pocos días ha estado en Bruselas participando en el campamento europeo Salir de casa por Gaza, para exigir a la Unión Europea acciones directas contra el genocidio. Gracias, Nuria Aguelo, que seguimos juntas desde que se nos fue Marimar. Gracias por tu amistad. Esta mujer, trabajadora social en activo, es de las mejores gestoras en servicios sociales, pero también es una trabajadora social anónima. Gracias, Rosa Sánchez, que estás por ahí, no te veo. Compañera de batallas en el periodo que trabajé en el Ingreso Aragonés de Inserción. Ella en el Ayuntamiento y yo en la Diputación General. Rosa es para mí una luchadora incansable, una mujer social hasta la médula, una trabajadora social entregada que revuelve Roma con Santiago hasta que encuentra los recursos que necesita para dar respuesta a las problemáticas sociales que se encuentra cada día. Gracias, Sara Aranda, trabajadora social de las de vocación, de contacto directo con la gente y con una entrega absoluta. Gracias, Mamen Mesa, que también estás por ahí, por los buenos ratos que hemos pasado juntas y por lo que nos hemos ayudado mutuamente en situaciones difíciles que también nos han tocado. Gracias, Nieves, por tu entrega absoluta a la atención de las personas, a pesar de que tus jefes siempre te piden cantidad.
Podría seguir y seguir nombrando a más compañeras, pero es imposible. Mi agradecimiento a todas ellas. Os quiero. Algunas compañeras ya no están aquí, se fueron, trascendieron a otra vida, porque yo soy de las que cree que la muerte no existe, que solo hay una transformación. Me gustaría nombrar con un especial cariño a mi querida amiga Marimar Beltrán, trabajadora social maravillosa. Aprobamos juntas la oposición junto con Joaquín Santos, Mamen Mesa, Inmaculada. Éramos jóvenes, sobre todo Mamen Mesa, que era la pequeña del grupo. Ahora eres la más joven, Mamen. Teníamos muchas ilusiones y muchas expectativas. En aquel entonces los servicios sociales estaban en auge. Nos comíamos el mundo, literal. Qué ambiente de trabajo tan alegre nos encontramos y qué bien lo pasamos. Pero Marimar se fue el 3 de mayo de 2004 a los 41 años de edad, en un trágico accidente de tráfico. Ella siempre me ha acompañado y estoy totalmente convencida que en este momento está conmigo. Gracias, Marimar. El trabajo en menores en la calle Supervía fue para mí una experiencia única a todos los niveles. Estuve en los equipos de diagnóstico y tuve la suerte de trabajar con dos compañeros estupendos, Paco Alvira y Manolo Bueno. Les estoy muy agradecida por su complicidad y su buen hacer. De repente, de la noche a la mañana, llegó el IAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hubo que adaptarse a otro trabajo y dejar atrás a mis compañeros de menores. La verdad es que con los años de trabajo te das cuenta que te tienes que despedir muchas veces de compañeras a las que te sientes muy unidas. Cuesta, pero hay que empezar de nuevo y adaptarse a los cambios. En este caso, tuve la suerte de que Marimar y yo íbamos juntas en el paquete Alías. Allí nos pusieron a trabajar en las ayudas de integración familiar. Tengo que decir que por aquel entonces podíamos visitar a las familias. Nos recorrimos todos los barrios de la ciudad, haciendo muchas entrevistas en los domicilios y compartiendo al finalizar nuestras valoraciones y puntos de vista. Y aquí hago un paréntesis. Qué importante en trabajo social poder realizar un trabajo directo con las personas en el lugar donde vivían. La cercanía a estas realidades me llevó a entender y comprender más la problemática de personas y familias, cómo se apañaban en el día a día, muchas de ellas con mínimos recursos, y así observar la capacidad que tenemos los seres humanos de lucha y de supervivencia. Qué importante escuchar, entender y no juzgar. La reflexión que me hago aquí es que si solo vemos papeles con datos de identificación, es mucho más difícil conocer la situación real de las personas, que en un papel son nombres en el mejor de los casos y en el peor son números de expediente. Después llegó el ingreso aragonés de inserción. Allí estuve trabajando varios años. Aquello fue la locura total. Ahí veo a Beatriz, Carmen Perucho, La Rosa. Fue la locura total, la lucha, las barricadas. Había que conseguir que las ayudas llegaran a la gente. ¿Y qué ocurrió? Que los vientos me fueron favorables en cuanto contacté con las compañeras de los centros municipales de servicios sociales y de los servicios sociales de base rurales. Todos los días montones de llamadas de teléfono, trabajo en equipo con ellas, porque ellas tenían en sus manos la parte más valiosa, conocían directamente a las familias, a las personas. Yo y mis compañeras de sección, en cambio, estábamos, en mi caso, a mi pesar, porque hubiera querido ser una de ellas, pero no, estaba en el lado oscuro. Éramos los que resolvíamos, teníamos la decisión final, concesión o denegación. Y esto me lleva a otra reflexión. En el ejercicio de esta profesión, a mi modo de ver,
conviene ser flexible. A veces el sistema es perverso y excesivamente rígido, y eso ralentiza, dificulta, frustra y causa dolor y desesperación. Es por ello que en muchas ocasiones hubo que rodear la normativa, buscar atajos. El problema que tengo yo es que a mí no me gustan las normas. Ya lo siento, porque entiendo que son necesarias. Dicho lo cual, tengo que decir que con algunas de mis compañeras municipales hicimos las 1001 para conseguir que los recursos llegaran donde más dificultades había. Teníamos que darle la vuelta a la norma. De este trabajo pasé a inmigración. Tenía mucha inquietud por la inmigración y me intentaba formar todo lo posible en esos temas por si alguna vez surgía la oportunidad de trabajar en ello. Y ocurrió. Pude trabajar en inmigración. Allí conocí las dificultades por las que pasaban las personas migrantes. Pero de nuevo la sombra y oscuridad de las normas volvía a surgir. Los permisos de residencia, las regularizaciones, los arraigos. Difícil saltar estas normas, pero siempre surgía la oportunidad de girar, de buscar la flexibilidad. Y llego ya a mi última etapa laboral, que ha sido en igualdad y diversidad. Lo primero y lo más importante para mí de este periodo ha sido las personas que he encontrado allí. He tenido la fortuna de formar parte de un equipo extraordinario. Dolores Bernal, Ana Molina y Leticia Castejón. Hemos sido camaradas, luchadoras a tope, compañeras en las alegrías y en las penas, que también las hubo. La capitana de este barco ha sido Dolores Bernal, que con toda la energía y fuerza que desprende nos ha llevado a sacar lo mejor de cada una y a conseguir metas que parecían imposibles. En este servicio disponíamos del espacio de atención para la igualdad y no discriminación, destinado a cualquier persona que solicitara nuestra intervención por haber sido objeto de posibles causas de discriminación. Hemos atendido a las personas de forma directa y nos hemos desplazado a los lugares donde habían podido ser objeto de discriminación. Hemos escuchado a las dos partes y hemos intentado sembrar semillas para la igualdad y la no discriminación. Y aquí pongo de nuevo mi reflexión. Qué importante escuchar con atención plena a las personas que acuden a nuestros servicios por los motivos que sean. El Servicio de Igualdad y Diversidad no existía y lo creamos en equipo desde los cimientos. Le dimos un sentido, se promovieron formaciones de calado para visibilizar las problemáticas de los colectivos LGTBI. Se crearon las primeras subvenciones para estos colectivos y se dio cabida a órganos de participación para que pudieran plantear a la Administración los problemas que tenían y las soluciones que se podrían plantear. Además, estábamos orgullosas, muy orgullosas, de haber podido colocar las banderas LGTBI en nuestro edificio de la Plaza del Pilar. Un año hasta pusimos 2. Tengo que decir que la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI puede manifestarse de muchas formas, desde los insultos, el acoso, el hostigamiento y la violencia hasta la denegación de un empleo o de la atención sanitaria adecuada. Me siento muy orgullosa de haber sido parte de este equipo de personas increíbles y quiero expresar mi agradecimiento públicamente a todas ellas. De nuevo, gracias, Dolores, Ana y Leticia. El final de mi vida laboral, después del camino recorrido con aciertos y desaciertos, me suscita de nuevo otra reflexión. Las personas tenemos un fondo común que nos hace iguales. Cuando nacemos somos neutros, puros, pero luego la vida nos coloca a cada persona en una familia, en una clase social, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, en un país, con un régimen político, con una religión, nos asignan un género
Y así sucesivamente nos vamos cubriendo de capas y capas de identidades múltiples. Y lo peor de todo es que nos las creemos y las hacemos nuestras. Pero allí surgen entonces las diversidades infinitas, todas enriquecedoras. Por eso podemos decir que somos iguales y también que somos diferentes y diversas. No obstante, al final lo más importante es que todas somos personas. Es necesario, y hoy más que nunca, luchar por los derechos humanos de todas las personas. En el mundo cabemos todas y todos. A veces la gente odia porque tiene miedo a lo diferente, porque no conocen. Creo sinceramente que cuanto más conoces, más abres tu mente y tu corazón a todo. Y es necesario respetar para amar, y es necesario amar para defender. En mi trayectoria profesional, como os he contado, he caminado por distintos senderos con curiosidad, con amor y con ilusión. Creo que nunca me ha importado lo que hay al final del camino. Lo verdaderamente importante es el camino. Como decía Antonio Machado, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Muchísimas gracias por vuestra consideración.